Hola, sean todos bienvenidos a una nueva charla técnica de la Hermandad de Bomberos a través de nuestras plataformas oficiales de YouTube y de Facebook. La Hermandad de Bomberos, una asociación civil sin fines de lucro que busca el mejoramiento del servicio a la primera respuesta a las emergencias, estará hoy conectado desde Polonia con Szymon Kokot, un especialista en CFBT, instructor en incendios, la extinción de incendios estructurales. La traducción en simultáneo va a ser realizada por un amigo, por Roy, que está presente junto a Szymon. El Teniente Coronel Szymon Kokot es actualmente jefe adjunto de bomberos del Servicio Estatal de Bomberos. Es licenciado en Ingeniería Contra Incendios, maestría en ingeniero y es experto y docente cualificado. Trabaja a nivel nacional formando el sistema CFBT. Es el autor principal del programa nacional de CFBT en Polonia y coordina la formación nacional de instructores. Ha diseñado una infraestructura de formación unificada para toda Polonia y ha escrito algunos libros de texto y decenas de artículos. Actualmente es vicepresidente del equipo de programa de jefe nacional de bomberos de la República de Polonia, que trabaja en la prevención del cáncer entre los bomberos. Ya lo vamos a sumar a esta charla técnica. Vamos a sumar a Roy también. Hello. Roy, ¿me estás escuchando? Te escucho. ¿Me escucha bien? Sí. Bienvenido, Szymon. Bienvenido, Roy, a esta charla técnica. Una buena costumbre, ¿no?, que se fue generando durante la pandemia y que gracias a Dios estamos volviendo a retomar. Así que, Roy, es una enorme alegría para mí hoy tenerlos presentes. Le agradezco enormemente el esfuerzo que hacen. Sé que estuvieron entrenando todos estos días con muchísimo trabajo. Sé que están muy exhaustos. Sé que hay una diferencia horaria bastante grande, por lo cual no quiero abusar de su generosidad. Mucha gente nos va a estar siguiendo en vivo a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Así que, Roy, les doy paso para que comiencen cuando quieran con la exposición. Okay, thanks you for being here. He knows we're tired, he knows we're exhausted, he knows there's a time difference and that we've been training all week. So the floor is yours, Szymon, and I'll translate. Okay, so again, welcome everyone. Thank you for joining this presentation. It's a great honor for me to present to you the development of CFBT in Poland and also some reflections on my personal growth within that process. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí durante esta presentación. Es un placer y es un honor estar presente aquí y vamos a ver un poquito de lo que ha sido el desarrollo de CFBT en Polonia y también el desarrollo personal que ha tenido Szymon durante estos años. So just that I know, do we have time limit now? La pregunta es si tenemos un límite de tiempo, Tito. No, Roy, tranquilo, porque sé que se extendió un poco más la clínica que tuvimos por privado, así que por mi parte, o sea, eso depende más de ustedes que de mí, no tenemos inconveniente. There is no time limit, but because we extended the other one, so you use the time you need, you know. Mm-hmm. But we do have an audience, yes, because I cannot see anyone. Yes, we have an audience. Okay, so here we go. So, short introduction. I started my service in 1999, became fire engineer in 2003, started working in a fire station, and in 2008 I was transferred to a training center. Él comenzó a trabajar como bombero en 1989. What time? I'm sorry. 2003, engineer, fire engineer. En 2003, ingeniero de protección de incendios. Started working in a fire station, some office work, and then 2008 training division. Y de ahí empezó a trabajar en la estación de bomberos, primero con trabajos de oficina y después en 2008
también entrenamiento. Okay, the writing on the bottom is covering some of my text on the slide. Yeah, just talk about it. Okay, so when I was transferred to the training center, I received the task of being the head of firefighting topic, not technical rescue, not building construction or anything, firefighting, fighting fires. Cuando fue transferido a la parte de educación, ¿no es cierto? Él recibió lo que era básicamente el tema de combatir incendios. So I ask the question today, when do you become competent? Is it just because somebody thinks you are competent and you're being transferred there? You're already an engineer. Or what does it take to have knowledge, skills, and attitudes? Because these are the components of competency. Entonces él tiró la pregunta, bueno, ¿cuándo uno se convierte en competente en su trabajo? ¿Es solamente porque fue transferido ahí o porque uno tiene las cualidades, ¿no es cierto? ¿Y cómo se definen cuáles son las cualidades necesarias y quién te puede decir si tenés las cualidades o no, ¿no es cierto?, requeridas para poder ser competente. So if you know anything about CFBT, you can say there's a few things wrong on these pictures. Y entonces, si tú sabes algo de lo que tiene que ver con CFBT, entonces se puede ver inmediatamente que aquí, en estas imágenes que está mostrando, hay cosas no bien correctas. Okay, I'll make it shorter. So if you're in education or psychology, you must know about the Dunning-Kruger effect. Si sabes algo de psicología, entonces quizás has escuchado hablar del efecto de Dunning-Kruger. So after many years of doing this, I know that it's important to honestly ask yourself, where am I on this curve? Entonces, después de haber hecho esto durante unos años, me tengo que preguntar honestamente, ¿dónde estoy yo en lo que es esta curva? Shall we explain the Dunning-Kruger just easily? Yes, I will now. So first you think your confidence is really low, but as soon as you have some competence, you suddenly think you're extremely competent. This is called peak of Mount Stupid. Entonces, cuando tú comienzas, el Dunning-Kruger es un estudio que se hizo psicológico que tenía que ver con lo que uno cree, uno sabe, o la competencia, el nivel de confidencia que uno tiene en su conocimiento. Entonces, cuando uno no sabe nada, por supuesto, el nivel de confidencia está abajo, pero a medida que uno empieza a aprender cosas, ese nivel de confianza sube, ¿no es cierto? Pero el problema es entonces de que el nivel de confidencia se mantiene alto, pero el nivel de conocimiento no necesariamente es alto. Y realmente cuando uno está ahí, está en un tope de lo que es creer que uno sabe cuando uno realmente no sabe. Es el peor caso, ¿no? Sorry. So then you start to realize that what you know is just a tiny bit and you go to the valley of despair. Entonces uno empieza realmente a darse cuenta del valor, ¿no es cierto?, de crecer, del valor de lo que es de desarrollarse. So I like to compare this to a well. If you are in the well, you can only see the walls of the well. But if you are elevated, you will see the meadow or the street. But if you go even higher, you will understand that the world is not flat. Entonces se trata de un poquito de elevarse las cosas. Si uno está, ¿no es cierto?, en la calle, o si uno está dentro de una calle, solamente ve las paredes, ¿no es cierto? Si uno se eleva puede ver las calles, y si uno se eleva aún más puede ver que la tierra no es plana, sino que es redonda, etc. And to comment this, I can make you familiar with a Polish proverb: a cow that roars loudly gives little milk. Para dar un efecto, que a cow that roars, that was That was the translation. It's in Polish. It says roars. Let's say it moves. La vaca que Who makes a lot of sound. La vaca que hace mucho ruido da poca leche, por decirlo así. Yeah.
Okay, so when I arrived in the training center, it looked like this, and I did the same because this is what they taught me. Cuando yo entré al centro de entrenamiento, esto es básicamente lo que fui presentado y esto es lo que me enseñaron a usar y así se quemaban las cosas. So a lot of fire, often melted helmets, zero cancer prevention, very cinematic, very wow effect. Bueno, nada de prevención de cáncer, cascos derretidos, equipo dañado y mucho el efecto de circo, el efecto wow, ¿no es cierto? And I know everybody learned fire is dangerous and it's hot. And that's it. Y básicamente lo único que se enseñaba es de que el incendio es peligroso y que el incendio es caliente. But this actually you can read in a book and it will be the same effect. So we needed something more. Sí, bueno, y esas son cosas que uno puede leer en un libro, ¿no es cierto? Pero necesitábamos más, necesitábamos conocer, saber más. So, okay, there will be no slides. So I will lose some of the slides because this was animation. Sure, Okay. no problem. So in 2008, I was lucky to visit Luxembourg because I spoke English. So they sent me with a group of other firefighters to learn about one extinguishing system. Where was this again? 2008 Luxembourg compressed air form system. So, en el 2008 tuve la suerte de viajar a Luxemburgo, donde hubo una demostración de CAFs y aprender un poquito más sobre el tema. And what I saw there was that they have more than one compartment in the fire container, in the fire cell. Y lo que inmediatamente noté ahí es de que en Luxemburgo tenía más que un compartimiento en el campo de ejercicios en lo que era para el tema de incendios. So I said, wow, that's something very interesting. We have to have it. So, like Martin Luther King, I said, I have a dream. Entonces él por supuesto dijo, bueno, qué bárbaro, esto es algo que tendríamos que tener nosotros también, y de la misma manera que Martin Luther King dijo, tengo un sueño. It so happens coincidentally that at the same time in Sweden, Professor Svensson gathered some of the people. Here we have, among others, Juan Carlos Campaña, who was just in the previous presentation. But there was also a Polish guy. He's on the bottom first from the left, Maciek Maczkowski. Y así justamente paralelamente a esto, en el 2008, Stefan Svensson de Suecia juntó a un grupo de gente de nivel internacional, ¿no es cierto? Estaba Paul Greenwood, Jean Rafael, estaba Juan Carlos también ahí, pero también estaba justamente un representante polaco. Maciek Maczkowski. So at that time, I was very involved in training for rapid intervention, rescuing firefighters. I thought it's a very interesting topic, very necessary topic. And when still continue, so you can see on the two pictures on the sides. So one is us in training. This ended up in us publishing a book about this for Poland, but in the middle you will see that we are still trying to teach about fire behavior, but there is still something wrong with this model. Entonces, en ese momento yo estaba muy involucrado en cursos que tenían que ver con RIT, ¿no es cierto? O sea, rescate de bomberos. Hacíamos mucho trabajo con eso, se escribió un libro sobre esto y también se hablaba un poquito del comportamiento del incendio, pero si se ve la imagen en el medio, faltaba mucho todavía, faltaba mucho en el tema. And I think that my peak of what's it called, peak of Mount Stupid was already past. I was starting to slide into Valley of Despair because I understood that I know so little
that it's almost embarrassing. Y fue quizás ahí en ese momento que empezó a pasar pasó el tope de la montaña del tope de tonto, por decirlo así, ¿no es cierto? Que es el efecto de Turner, creo que cuando uno cree que sabe y empezó a comprender que hay tanto que uno no sabe, que él no sabía, ¿no es cierto? Ujú. And but because I was interested in that topic, we were able to invite firefighters from other countries, and we did a rapid intervention workshop. So a lot of interesting exchange, but most importantly, we noticed one important thing. Y bueno, como estaba interesado en el tema, tuvimos la oportunidad de invitar a varios bomberos internacionales, ¿no es cierto? Y hicimos un workshop de RITS, pero quizás noté uno de los temas, el tema quizás más importante. And that is, if you go out of your little well, you will see another horizon. You will see there is a fantastic people everywhere, and you should not keep yourself in your own box, but expand yourself and question yourself. Que básicamente es de que si uno sale de su cerca o de su casa, por decirlo así, se empieza a dar cuenta de que hay un montón de gente y tiene mucho conocimiento y que no hay que limitarse y quedarse solamente dentro de su propio cajón, de su propia caja, ¿no es cierto? Sino que hay que salir a buscar conocimiento afuera. But this is an attitude that requires one important characteristic, and that characteristic is humility. Pero claro, esto es algo que requiere una característica y esa característica es la humildad. It is very counterintuitive because normally in people we seek acceptance, not judgment or assessment or critique or amendment. Y lo cual es muy contraintuitivo porque lo que uno realmente busca, la gente busca es acepto y no tanto que te asesoren o que te den crítica constructiva, ¿no es cierto? That's why the next part is called the valley of despair, because we have to go through this self destruction of self-destruction of own ego. Y bueno, por eso también el próximo paso de esa escalera de evolución es la deconstrucción del ego propio. So it happens that after 2005, 7, maybe 8, around 2010, it's a great boom for social media and rapid bringing together of different people. So ability to reach out to different people. Claro, y justamente pasa eso de que después del 2005 se hace una explosión de lo que es las redes sociales, entonces lo que hace que la comunicación y la manera de contactar a la gente se hace mucho más simple, más fácil, más rápida. But it also creates a lot of emotions, because now people can discuss their ideas, they can attack themselves, their ideas, take it personally, insult each other, and this is a large part of the social media, of course. Claro, también con lo bueno también viene lo malo, porque ahora la gente contactándose directamente, tiene discusiones directamente entre ellos, donde hay insultos, donde hay, bueno, sacando lo peor, ¿no es cierto?, de lo que es la comunicación por redes sociales. But I had this characteristic, I think it was taught to me by my grandmother, that humility is an important aspect of being a human, a good person, because she said, everybody knows everything, but one person only knows one part. Pero quizás ha sido algo que mi abuela me ha enseñado, ¿no es cierto?, de que todos sabemos todo, pero una persona solo sabe una parte. And so you see this example of me saying that we also want to invite great people and learn from them. That automatically admits that we don't know enough to be on the same level with them. Y acá solamente está mostrando
un comentario que él hizo después de un encuentro internacional en Croacia, donde el comentario de él es: nosotros también queremos invitar a gran gente a nuestro país, básicamente admitiendo humildemente de que nosotros no sabemos todo, ¿no es cierto? Y queremos aprender. And I get the reply from John McDonough. Don't hesitate to message me. Maybe I can drop by and visit one day soon. Y entonces ahí es ahí donde él recibe la respuesta de John McDonough de Australia. Por supuesto, Szymon, ¿no es cierto? No tengas, escríbeme si quieres algo y quizás podría venir a visitar pronto. And so next year we have Sean Raphael and John McDonough in Poland. And for this year, I make a lot of work to contact national authorities to make them understand what is this kind of opportunity that we are facing, and we should use it for the benefit. Y así fue como el año después. Entonces tuvimos la oportunidad de invitar a John McDonough, a Jean Rafael, a Croacia, y también de tratar de poner a la autoridad responsable, ¿no es cierto?, de que aquí hay algo más para aprender. So just like I mentioned in the other presentation, it's a very good thing that we have national headquarters, but also always with contacting them, especially I was still a relative youngster, you have to be respectful, diplomatic, and know what you're talking about. So also scientific. Aquí en Polonia hay un servicio de bomberos nacional, entonces también para poder contactarlos más arriba en la organización hay que saber, por supuesto, de mantener un nivel de respeto, de humildad, y también saber del tema a un nivel científico para poder tratar de llevar el tema más arriba en la organización. And again, you have to be humble, because who are you, a youngster from some outskirts, contacting the national headquarters saying that we should really look into the way some people are doing some things in other countries, which is an admission of, as I said, let's say, room for improvement. Y por supuesto requiere nuevamente mucha humildad, porque por ejemplo, ¿quién eres tú? Un joven, ¿no es cierto?, de ahí, del campo de las afueras, contactando al Comando Nacional de Incendios, tratando de decirles: tenemos que ver un poquito el tema de lo que estamos haciendo y lo que quizás hay más para aprender aquí. But luckily, there were people who wanted to listen to the message, so we invited our guests, and we were able to prepare, invite instructors from all Poland, representatives of the national headquarters, and we had a 5-day course and a conference. Pero bueno, hicimos una muy buena preparación y podemos invitar gente del Colegio Nacional de Incendios y tener una muy buena presentación para ellos, para poder hacer el paso, ¿no es cierto?, de la influencia necesaria. So this was 10 years ago. Y esto fue hace 10 años atrás. Este año es el aniversario. And that was the first international conference on structural firefighting by our fire department and Association of Fire Engineers and Technicians. Y esta fue básicamente la primera conferencia internacional de incendios estructurales por parte de la Academia Nacional y la Asociación de Ingenieros de Incendios. So one of the important aspects of this was that I was now being perceived as a person that has good international contacts, some well-established knowledge, and I started to have some small initial influence. So the first step we made was to say, if we have a national system, we have to unify a lot of things. Like, for example, the way we conduct burns. We should not fight with fire. We should be proficient with dealing with smoke. Entonces, debido a que tenía estos contactos internacionales y un cierto conocimiento,
se puede decir que fue aceptado por la jerarquía más arriba, ¿no es cierto?, su competencia. Y entonces, debido a que tenemos un servicio nacional en Polonia, entonces una de las primeras cosas que teníamos que ver es unificar, por ejemplo, la manera en que conducíamos las quemas, ¿no es cierto? So no fuego, but smoke. Que se trata más de no tanto gran cantidad de llamas y fuego, sino que ver lo que es el tema del peligro del humo. So now I'm saying this, I will come back to this concept at the end of the presentation. Voy a volver de vuelta a este tema un poquito más tarde en la presentación. So we started looking into some other topics because the system has control or audit in place, mechanisms for audit. The national headquarters gathered some information and created some conclusions. One of the conclusions was that the positive pressure ventilation is not well understood, so we should create undertakings for ongoing development, like in-service training, to make people understand it better. Entonces, una de las primeras cosas que se vio es de que había conceptos aquí que no se conocían bien. Entre otros, por ejemplo, estaba la ventilación de presurización bajo presurización positiva, y se notó muy bien que aquí que era un tema que no estaba muy bien comprendido. Entonces se hizo un grupo para poder trabajar y para mejorar estos conocimientos. And again, we tried to reach to as many scientific sources as possible and to really work with a lot of different equipment, invite some of the influential people. These are all fire station officers or deputy fire station officers to work on these concepts. And behind us, you see the prototype of the cell that we built in Olsztyn for working with the Sean Raphael and John McDonough. Entonces tuvimos que ver de trabajar en conjunto con el campo científico, ¿no es cierto?, para poder producir el conocimiento necesario, para poder entonces poder hacer el trabajo de una manera concreta. And I'm sorry, I lost half the second half, Szymon, if you don't mind. Okay, and so these are fire station officers, so people Yeah. that can make a change in their fire stations. And behind us is the prototype of the container that we put together based on international models. Okay. Y entonces se hizo un grupo acá, se invitaron a oficiales dentro del Servicio de Bomberos, ¿no es cierto?, los que tienen la posibilidad de hacer estos cambios. Y acá atrás se ve el primer prototipo del modelo nacional para para el campo de entrenamiento, con el primer sistema de contenedores, ¿no es cierto?, para poder usarse para este tipo de entrenamiento. And Sean Raphael and John McDonough's visit was a very important part of us being able to create this. Y la visita de John McDonough y de Sean Raphael fue una parte muy importante de poder crear esto y de evolucionar esto. Because we understand Polish Fire Service has to show themselves. We are receiving guests, so suddenly there's money for investment, there's a political will. Okay, you do this. We're going to have an international workshop. Porque el Servicio de Bomberos Polaco entonces tiene también la necesidad de demostrarse ellos mismos. Vamos a recibir visitas aquí internacionales, así que vamos a poner dinero, medios, recursos, ¿no es cierto?, para poder hacer este workshop internacional. So when the gentlemen were in Poland, we started discussing about organizing the International Fire Instructors Workshop in Poland in 2014. Entonces, cuando estuvieron en Polonia, empezamos a hablar del tema de organizar el workshop internacional de instructores de incendios en Polonia en el 2013. And we managed. So there is two ways of looking at it.
Bueno, lo logramos. Esto hay dos maneras de ver el tema. For me, it was an absolutely mind-blowing experience to meet all these people that you see on the bottom picture. Para mí fue una experiencia increíble poder conocer a toda esta gente que se ve en la imagen de abajo, en la imagen inferior. John Chubb, Arturo Arnalic, Juan Carlos Campaña, Professor Stefan Svensson, Michael Reich, Steve Kerber, Karel Lambert, and so on and so on. A lot of people that you recognize. Un montón de gente que son conocidas internacionalmente. No voy a repetir los números, pero bueno, todo un placer y un honor. So that's first way of looking at it. Ujú. The second way of looking at it, for my fire chief, it was important that the national fire chief general came to open the workshop. La otra parte era que fue muy importante para nosotros que el jefe nacional de los bomberos estuviera presente y hiciera la apertura del evento. So this made me realize that as long as we are traveling in the same direction, we don't necessarily have to travel to the same station, but we can enjoy our company as we go. It's a metaphor. It's a metaphor, okay. That your fire chief will help you if he understands he will win something. It is what it is. Básicamente, él también comprendió de que si vamos para el mismo camino, si el jefe entiende cuál es la meta, cuál es la ruta, entonces básicamente se convierte en alguien que puede ayudar al proceso. So now we started to organize a lot of undertakings. Still, we were really trying to make a very thorough understanding what we are doing, why we are doing it. But this is a very specific example of an acquired structure burn. Entonces, en esta época empezamos a hacer mucho trabajo, mucho tipo de proyectos para tratar de comprender el tema, para tratar de trabajar el tema. Y aquí en la foto atrás se ve uno de los edificios adquiridos para hacer quemas, incendios y prácticas en edificios reales. Because in the first row, just above number 6 in 26, you see a person. En la primera línea, ahí en la imagen de la derecha, justo arriba del número 6, en la primera fila, ahí hay una persona. This is the shift commander. ¿Of the National Service? No, shift commander in one of fire stations. Ese es un comandante de un cuerpo, ¿no es cierto?, que está a cargo del turno. This is 2014. Y eso fue en el 2014. Today, this is the national fire chief. Y hoy en día esa persona es el jefe nacional de los servicios de bomberos polacos. And we spoke a lot about cancer, about firefighting, and fast forward I can approach him knowing that he knows that I know stuff. Y bueno, entonces él básicamente hoy en día cuando lo contactamos él sabe que por ejemplo yo sé del tema, ¿no es cierto? En esa quema se discutió cáncer, se discutió comportamiento de incendios, lo cual hace de que hoy en día contactarlo a él, de que Szymon lo pueda contactar a él, se hace mucho más fácil. So again, hard work is important, but also you need to be lucky sometimes. Y por supuesto el trabajo duro es importante, pero a veces hay que tener un poquito de suerte. So now we're trying to understand if we need unification on another level. It's 2014-15. Entonces ahora estamos tratando de comprender si necesitamos unificación en otros elementos, en otros factores. Y eso ya estamos aquí en el 2013. You see in different places we have totally different infrastructure. Por ejemplo, aquí se ven las imágenes que en diferentes lugares hay una infraestructura diferente.
And many of these are not created to give you scenarios that you need to go through to get the skills that you need to fight fires in real life. Y muchas de estas facilidades no son creados para darte los escenarios requeridos para darte la capacidad y las habilidades necesarias para poder combatir incendios. So this is one of the few important examples of the broken telephone game. Este es un muy buen ejemplo de lo que es el teléfono descompuesto. Because first about the containers, the people who built them, in many cases, they didn't have an idea why they are built this way. They're just trying to replicate what they saw without understanding. Por ejemplo, en muchos casos hay la gente que construía este tipo de facilidades no sabía cuál era la meta con la facilidad, simplemente estaban tratando de replicar algo que habían visto ser usado, pero sin conocer el contexto. And the same happened when in the 90s, Polish firefighters went to Sweden to learn about the Swedish methods. Y lo mismo pasó cuando los bomberos polacos viajaron a Suecia para aprender un poco de la parte sueca. And they returned trying to imitate the model they didn't understand. So they made some mistakes that they were not even aware of. Pero cuando regresaron tratando de imitar un proceso que no comprendían, y se hicieron muchos errores en esos tiempos. But to admit that, you need humility. Y para poder admitir eso, uno necesita tener mucha humildad, ¿no es cierto? So luckily, we have now influence of the international community. So the authorities are starting to pay attention, and they say, "Okay, Szymon and some other people, can you please design some unified infrastructure?" Entonces las autoridades se están dando cuenta de que aquí hay un tema, entonces me preguntan si yo, Szymon, ¿no es cierto?, y otros colegas podemos ver de unificar la infraestructura. So sometimes you need to understand that the bigger team you have, it's the least effective process. Y también hay que entender de que mientras más grande es el grupo de trabajo, menos eficiente es. And especially that I told you before, when you have two Polish people, you will have three opinions. Y especialmente aquí en Polonia, el dicho es de que si tú tienes dos polacos, tú tienes tres opiniones. So we debate a lot of time, create something really fantastic, but it turns out that it would probably cost 10 times more than the money we have. Entonces discutimos, hablamos y sacamos conclusiones y llegamos a un proyecto que queda fantástico, pero que va a costar 10, 15 veces más del dinero disponible. So the director of training in national headquarters calls me, says, we don't have a lot of time, so you need to step up your work. So basically I created the design myself based on all the international contacts and Inputs. inspiration that I had from my colleagues. So, básicamente, el director del entrenamiento nacional lo llama Szymon y le dice, no tenemos mucho tiempo, así que tienes que apresurar el trabajo. Entonces, básicamente, Szymon dice, bueno, entonces él crea entonces un modelo, él mismo, basado en la inspiración y en los contactos internacionales que ha tenido y la inspiración que ha tomado de estas personas. So this is the design. We start planning for public tender, and in the meantime, we move to training. Entonces, este es el diseño y se empieza a mover el tema de hacer una oferta, ¿no es cierto? Se pasa por una concurrencia, ¿no es cierto? Donde las compañías pueden decir, bueno, ¿cuánto va a costar construir esto? So Y first step, hacemos el paso a lo que es, a focusar en lo que es el entrenamiento. first step was to identify a limited group of people that will be the starting point, the nucleus of the system.
Entonces, el primer paso aquí fue identificar un grupo menor de personas que iban a ser el núcleo de lo que va a ser el punto inicial para este tipo de entrenamiento. And we already have a lot of inspiration and information materials from all international colleagues, some understanding which are more and which are less valuable, what we should use. And we started to create what we call the catalog of competencies that we would like to see in a firefighter. Y por suerte tenemos muchos amigos y contactos internacionales que ya nos están dando una base de conocimiento y podemos crear entonces básicamente un catálogo de los requerimientos necesarios para crear un buen sistema de educación. So this is important that we don't spend money, we don't write books, we don't write programs. We scratch our head and we say, what is firefighting today? How it should be safe and efficient. And then we create the catalog of competencies desired. Entonces, una cosa importante aquí fue no empezar a producir material y eso, sino que básicamente rascarnos la cabeza y mirar cómo se combaten los incendios hoy y cuáles son los requerimientos necesarios para un catálogo de competencia. So this is also the guarantee that we were trying to design, that it starts with these people, so everybody will get the same message. That's why we met before we went on to train instructors. Y otra cosa era unificar, por supuesto, de que este grupo de gente, este núcleo, tuviera un conocimiento unificado, cosa de que el mensaje que sale de ahí sea el mismo para todos. And it's the same group of people that took part in writing of the CFBT program for Poland. Y es el mismo grupo de gente que básicamente escribió el manual, ¿no es cierto?, de cómo desde CFBT en Polonia. But the program was in 80% written already, because I did this and then I proposed this and then we created a team and the team moved on to finalizing it. Entonces, el programa básicamente ya había sido escrito por Szymon, casi el 80%, fue presentado al grupo, se dieron cosas y fue aceptado y puesto en marcha. So then the same year, 2015, when we are awaiting for the public tender, we move on to training of the instructors, because the infrastructure that we had in Olsztyn was sufficient to train for this first level CFBT. Entonces, en septiembre de 2015 ya vamos al paso de empezar a entrenar a los instructores, porque la infraestructura que ya estaba presente en la ciudad de Olsztyn era suficiente para poder empezar a hacer este primer paso. As you can see on the pictures, cancer prevention maybe not perfect yet, but we're getting there slowly. Y como se puede ver un poquito en las imágenes, en 2015 ya el tema de prevención de cáncer ya se está siendo tomado, pero todavía no está bien acentuado. So this is wherever you see the dot or a square is where the training, the training props came in years 2015 and then in 2018. So altogether 22. Entonces, este modelo para el campo de entrenamiento con los contenedores, el diseño que se diseñó, entonces entró en acción en todos estos, en el mapa se puede ver aquí los puntos rojos y después los cuadrados, ¿no es cierto? En todos estos sitios, entonces hay una copia idéntica, son total de 22 campos de ejercicios que tienen exactamente el mismo diseño. And here you don't see them everywhere because this is PowerPoint turned into PDF, so I lost some of the animations. But they are everywhere in the points. Mm-hmm. Okay. And they also come with
fake or mock-up furniture, rescue dummies, nozzles, and PPV fans, and thermal imaging cameras with the recording options, so that everybody will also get at least some of the same tools or some tools that give you similar opportunities. Básicamente se empezaron a entregar estas facilidades, pero la facilidad no es solamente el edificio, los contenedores, sino que también parte del equipo es los muñecos, otro tipo de Furniture, dummies, nozzles, muebles, ¿no es cierto? Muñecos, PPV fans, thermal imagers. ventiladores y también, what was the last one? Thermal imagers with video recording. Y cámaras térmicas con la posibilidad de grabar también. For instructors. Todo So para this is how it looks in real life. Y este es el modelo como se ve en la vida real, que es que hay 22 de estos en toda Polonia, idénticos. So it was 14 million Polish zloty, or approximately 4 million euros, to equip all Poland in these. Lo que fue 14 millones de zlotys, que es la moneda nacional en Polonia, que equivale, ¿was it 4? 4 million euros. 4 millones de euros para poner esto It's the same amount of money that was used to buy one concrete gas-fueled building in Germany in 2011. Que es la misma cantidad de dinero, 4 millones de euros, que se usó para construir un edificio que maneja, o sea, un edificio de incendios basado en gas en Alemania. So we continue the international cooperation, and we continue to put a lot of emphasis on different pedagogical elements. So here you see exchange with Israel. Here on the low you see George Bokias from Greece visiting us during our instructor training, and some small-scale demonstrations that we were doing all the time. Por supuesto que la cooperación internacional siempre es una parte, es una parte que continuamos y es importante. Tenemos aquí arriba un intercambio con nuestros colegas de Israel y Dan Brown. En la imagen de abajo tenemos un intercambio con George Bokias de Grecia. Suddenly we understand that there is great interest in the progress that we are doing and in the knowledge that we are starting to possess, and absolutely we are willing to share it. Y por supuesto nos damos cuenta de que se empieza a mostrar un gran interés en el conocimiento que tenemos, en el progreso que estamos haciendo, y también tenemos toda la iniciativa para compartir este conocimiento. So students of the Fire Academy, the same that I went to and received very little practical training, they create a scientific club for firefighting, and this gives them the possibility to travel to Olsztyn. Así que los estudiantes de la Academia de Incendios, la misma a la que Szymon ha asistido, donde él recibió muy poca parte práctica, crean un grupo de interés, was it scientific group? Scientific Yeah, interest? like science club within a Fire Academy. Dentro de la academia crean un club de ciencia con el interés, ¿no es cierto?, en lo que es incendios estructurales, los cuales también le da la posibilidad de viajar a Olsztyn y hacer entrenamiento ahí. So before there was a volleyball club, yachting club, climbing club. Now they have firefighting club in Fire Academy. Así que en la Academia de Incendio antes estaba, por supuesto, estaba el club de voleibol, estaba el club de fútbol, estaba el club de esto, y ahora está el club de ciencia de incendios. And this is the first club that was created. It was created to come to Olsztyn, and after this club followed many others: technical rescue, medical rescue, new technologies. Y este fue el primer club que se hizo, que era de incendios estructurales, y después se crearon los clubes de rescate técnico, de materiales peligrosos, y todos han también hecho sus viajes, ¿no es cierto?, para entrenar ese tipo de cosas. This is also a very important moment, a defining moment, because now you need to understand that
you will get old and you'll get out of the stage, and who will replace you? There has to be continuity. So this was a great, it was very rewarding and humbling to see. Y es un momento decisivo porque uno tiene que pensar también de que uno está envejeciendo, de que en un cierto momento uno va a tener que dejar este tipo de cosas y ver quiénes son los que van a reemplazar, ¿no es cierto? Los que lo van a reemplazar a uno en el futuro. So in 2015, we managed to get the national CFBT program signed by the national fire chief. En el 2015 logramos que el programa de CFBT en Polonia fuera firmado por el jefe del Servicio Nacional de Bomberos. And we put there as many aids for instructors as we can. Y ahí, en ese manual, por supuesto, en ese programa pusimos la gran cantidad de ayuda para los bomberos que pudimos colocar ahí. For example, skill assessment sheets, descriptions of exercises, standardized fuel packs, framework, weekly lesson plan, and so on. Por ejemplo, temas para el asesoramiento de los bomberos, planes semanales. What else was it? There were a few that I missed. I'm sorry. It's on the slide. Yeah, Just read there a we go. couple. Yeah, that's there. Descripciones de cómo se deben llevar los ejercicios, las demostraciones, la carga de incendio dentro del contenedor estandarizada y bueno, un montón de cosas de ayuda para estandarizar la educación. Then we continue the international exchange. So IFIW 2015, great moment for me. Everybody wearing CFBT-PL t-shirt. Where was this? Just so I can say. Belgium. En el 2015 en Bélgica se hace el workshop internacional, que es anual. Acá tenemos a gran gente, ¿no es cierto? John McDonald, está Ed Harting, está Paul Greenwood, Jean Raphael, George Belkias. Un gran momento de honor para mí. Todos están usando la remera, la camiseta con el logo de CFBT-PL. And I'm also on this picture. I know I've changed, but I'm there. Yo también estoy en esta imagen, dice Szymon. Sé que he cambiado bastante. Segundo de la derecha, second on the right. I have more hair. Okay, so 2015 IFIW, great interactions. Then I returned to Olsztyn, and there you go. Another conference for structural firefighting, the third one. Entonces, en 2015, después del 2015, vuelve de vuelta a Polonia y se hace otra conferencia internacional y un workshop con gran gente. You want to name Mats them? Rosander. Mats You must know Rosander the ahí name. a la izquierda. Jens Stiegel, Frankfurt. Michael Reich, Smoke Stopper. Joe Starnes, Kill the Flashover. The father of Andrew Starnes from Inside the Thermal Imaging Training. Entonces, de Bélgica tenemos también a Michael Reich, que estuvo presente con nosotros aquí hace unos meses atrás, Tito, y Joe Starnes, que estaba en el proyecto Kill the Flashover, o sea, matar al flashover, que hizo un montón de experimentos científicos, todo esto antes de que la OL entrara en camino en esto, y es el padre de Andrew Starnes, que también va a estar presente en el futuro aquí. So then we continue to work on the training of instructors in more locations, and we try to create many instructors. I said at this time, I believe we should train over 2,000 people, but we only managed to train over 100. Y bueno, se sigue el trabajo de entrenar en varias locaciones, de tratar de crear más instructores para el tema, y él dijo en ese momento de que quizás lo necesario era tener aproximadamente 2.000 personas, pero hasta ahora, por el momento, solamente hemos logrado instruir 100 personas.
But there is great interest, and we continue to ride around the country as CFBT-PL and just get into acquired structures and train as many people as we can. And there was great interest in these years. Also, thanks to social media. Y bueno, con la asistencia de las redes sociales hemos viajado por varios lugares, hemos podido adquirir bastantes edificios para hacer quemas reales y ha crecido el interés y con el tiempo entonces hemos podido entrenar mucho más gente. So there was a good recognition of CFBT-PL, so I managed to talk the fire chief of one of the schools to meet in one of the schools and start working on CFBT level 2. Así que como había un gran reconocimiento de lo que era el entrenamiento y CFBT-PL como una organización, ese tiempo pudimos hablar con uno de los jefes de uno de los campos de entrenamiento y empezar a discutir lo que sería el nivel 2. This year I received the contract in CERN in Geneva, and so I left Poland. Así que de repente llega un momento aquí donde me dan una oferta de trabajar en Geneva y bueno, y entonces dejo Polonia. And I'm not saying this to come out as a irreplaceable person. Y no voy a decir lo siguiente de ninguna manera, como decir de que no soy una persona irreemplazable. But I have to say that the entire process of training instructors basically collapsed at this moment. Entonces, cuando dejo Polonia para el trabajo en CERN, en Geneva, todo el proceso de educación de los instructores en Polonia. And this was a moment that made me think about it and realize that you can be the best of the best if you don't put enough emphasis on creating a team, and work will not be distributed. Your system will be very weak. Y entonces, este es el momento en que me hace realizar de que uno puede ser el mejor de lo mejor, pero si uno no le pone énfasis a crear a un grupo y distribuir las tareas y distribuir el conocimiento y el trabajo, entonces todo tu sistema es un sistema débil. So in a way, this is too great responsibility to be in a system that is so prone for failure, so to say. That was my realization. Así que básicamente me doy cuenta que el sistema está creado de tal manera que es muy frágil. Y eso es lo que ha sido mi realización, ¿no es cierto? So luckily I returned from CERN. This is 2018 already, another IFIW, another great exchange between so many knowledgeable people. Así que por suerte regreso de vuelta de CERN, de Genova, y aquí hubo aquí es una imagen de otro encuentro del el Workshop Internacional de Historia De Incendios en Suecia en el 2018. So I continued to work on CFBT. I returned to the training division. I continued to look for different trainings to see all the possibilities, understand for myself. You don't see all pictures, but we also continue to do the conference, the international conference, all the time. Así que continúo trabajando con CFBT, vuelvo de vuelta al departamento de entrenamientos, organizando cursos, conocimientos y organizando conferencias. And we popularized the topic by going to exhibitions, something like Intershoots, but Polish version.
Y hicimos el tema bastante popular, yendo a exhibiciones, así como Intershows en Alemania, pero la versión polaca. So on the right picture, you see John Chubb. We still expose ourselves to training with the best people out there, the smartest, and also invite them to the conferences. And I also had the pleasure to visit Sando College and meet with Nisse Bergström, then invite him to Poland. So again, all the time, not staying in one bubble, trying to understand what people are doing and put it together to create something that will work in your reality. Como se ve acá en la imagen de derecha, se ve, tuvimos la oportunidad de entrenar con John Chubb de Irlanda. Después tuve la oportunidad de viajar al Colegio Nacional del Norte de Suecia, de Sanda, y encontrarme con Nisse Bergström, al cual tuvimos el placer de invitarlos el año siguiente a Polonia. So to make the story short, there is great interest that we gathered. We are trying not to drop the ball. I think that the important part that we need to focus now and rebuild is training of instructors, because it went a little bit out of hand and start to become loose, like a hose line you lose control of. Quizás una de las partes más importantes es mantener el momento, ¿no es cierto? Mantener la inercia del proceso y ahora realmente poner el tema en mantener una educación para los instructores, que quizás en un momento se empezó a debilitar. So the way I see it, as I explained before, the catalog of competencies is very important to identify in the beginning. It will be evolving as the fireground, and we have to lock it into some model scenarios. Model scenarios are tools for instructors that will make sure that they are following the path of the creators of the system. Entonces, una de las partes importantes aquí es crear una estructura, ¿no es cierto?, en el sistema y de crear, por ejemplo, escenarios modelo que van a ser una ayuda para el instructor para poder básicamente guiar el camino de cómo llevar el tema adelante. So then we also need infrastructure, because just small scale is okay, but this is a very practical job. So if we can create a training prop that will allow us to do those scenarios, we're on the right path. On models, you mean? On small scale? No. Training props, large scale, on model scenarios. I say model scenarios means like benchmark scenarios. Okay. Entonces, si logramos tener la infraestructura y las facilidades requeridas para poder replicar estos escenarios, entonces estamos ya llegando a un lugar donde podemos entrenar para los escenarios necesarios, ¿no es cierto?, para la educación. And then we need teachers, so the training of instructors becomes really important, because otherwise we can spend all the money in the world and still continue the broken telephone game. So this also has to be very much controlled. Entonces, lo muy importante es que necesitamos a los instructores, ¿no es cierto?, a los que que tengan la competencia correcta, porque podemos poner todo el dinero que queramos en la infraestructura, en el material, pero el problema del teléfono descompuesto sigue. Then some other documents like guidelines for training, pedagogy, safety, so that we don't create a circus out of it, because there's a tendency to become very visual but not educational. Entonces también se han creado bastantes catálogos, ¿no es cierto? Se han creado guías, cosa de que esto no se convierta en un circo, ¿no es cierto? O sea, de que hay una tendencia de que
se empieza a llevar el entrenamiento y se convierte en algo que se convierte muy visual, ¿no es cierto? Que no necesariamente es, sino que tiene que mantener un nivel pedagógico y tiene que ser consistente en lo que se está mostrando. And then, of course, there's many ways to teach different concepts. So, teaching aids like small-scale props and teaching resources like textbooks are absolutely necessary to include in that process. Y también otra cosa muy importante a incluir en este proceso es, por ejemplo, todo tipo de ayuda para el instructor, para poder enseñar, ¿no es cierto? Manuales, cualquier tipo de recurso. And of course, I strongly believe that if you're a teacher, you have to be a student as well. So you have to maintain the competencies. It's not like you achieve competency and that's done. If you don't follow how the science is evolving, how the world is changing, eventually you will be left behind. Y creo que también que una de las cosas más importantes es de que como instructor uno también tiene que seguir siendo alumno. O sea, uno tiene que mirar qué es lo que está pasando, de renovar su entrenamiento, de evolucionar su competencia, porque si uno solamente se queda en su propia burbuja, entonces el mundo sigue avanzando y uno se queda atrás en el tiempo. And exchange of experience, especially with international colleagues, is absolutely vital because we need horizons to watch, to look at them. La cooperación con colegas internacionales es muy vital porque expande el horizonte que uno tiene. That's why the day after tomorrow, 10 years after the first conference, John McDonough and Sean Raphael are returning to Poland. Also, we have Roy, who is a fantastic teacher for us. I'm sure he will translate this because otherwise I understand a little Spanish. So, and some other colleagues, we keep exposing ourselves. Y por eso ahora, en 2023, 10 años después de la primera conferencia, nuevamente se corre el lunes y martes una conferencia nueva donde retorna John McDonough, Sean Rafael, también va a estar Roy, CFT Roy ahí. No voy a, I'm not going to translate all con un montón de elogios que Mucho fantástico. Okay. Moving on. Moving on. That's why, even though I am supposed to be the national coordinator of training, I humbly went through instructor training that is, I believe, one of the few best out there. It's assessed by external entity so that it is audited, and it was great experience, and I learned a lot still after so many years of doing this. Y es por eso que aún teniendo el rol de coordinador nacional del entrenamiento para bomberos, yo mismo me he sometido a un curso para instructores, llevado a cargo por alguien que yo estimo y creo ser uno de los más grandes en el mundo. Un curso que tiene una certificación internacional, una certificación por la Asociación Internacional de Ingenieros de Incendios. Y esto fue, I'm just going to tell that this just happened this week. Y esto fue estos 5 días previos, de lunes a viernes, donde han estado presentes en este entrenamiento. Mm-hmm. And that's it. So I will just say that I strongly believe humility is one of the most important aspects to become a good teacher, but also to try to tackle and change the system. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias. Y creo que, nuevamente, que la humildad es una característica que un instructor debe tener. Y también tener persistencia para hacer cambios en el sistema. And I learned this from my grandmother, who passed last year, but I'm so happy that I was able to say it in a TEDx talk about how humility can bring you unexpected changes.
Y eso es algo que yo he aprendido de mi abuela, que lamentablemente falleció el año pasado, y tengo el orgullo de poder haber dicho que por lo menos he podido nombrar y compartir su conocimiento en un TEDx que ha participado. Gracias por su atención. Póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. Good. Shall I translate that to English? Into English. Yeah, so that I'm sure I said the right thing. Yeah, that's it. Thank you very much. Here's my email. Gracias por la atención. Roy, para finalizar, primero agradecerle muchísimo, pero quería hacerle una consulta, si no sé qué hora es ahí, pero no quiero abusar mucho de ustedes. Una consulta para finalizar, Roy, si puede ser a Szymon. Veo que él habló en varias oportunidades durante su presentación del teléfono descompuesto. Sabés que vos y yo venimos hablando de eso hace mucho tiempo. Vos hablaste en tu exposición sobre el teléfono descompuesto. El Bioshin desde Argentina habló de algo parecido. Yo vengo hablando sobre el mismo tema. Por lo cual veo que no es algo que ha afectado tal vez al servicio de bomberos o de respuesta a las emergencias de Latinoamérica o de Argentina o de los países sudamericanos. ¿Por qué cree Szymon que es algo que afecta a nivel global a varios países en lo que respecta a lo que es el entrenamiento de los bomberos, a la formación de los bomberos? A ver si te comprendí entonces, Tito. Bueno, si Szymon está hablando del teléfono descompuesto es un poquito porque hemos tenido un poquito de contacto con él también. Pero si entendí tu pregunta es, ¿por qué cree que este es un factor que afecta el entrenamiento de bomberos internacionalmente? ¿Te entendí bien? Claro, ¿por qué no es algo local? ¿Por qué yo hablo en Latinoamérica de lo mismo, él habla desde Polonia de lo mismo? ¿Por qué ha afectado el servicio de bomberos a nivel general, ¿no? sin reconocer fronteras? ¿Dónde estuvo el problema inicial? So he noticed that in your talk, you talk about the broken telephone, and that is something that Roy has also presented in a talk with Tito, and he has heard this from other persons in Argentina, of course, all in contact with me. He's just asking, what is your opinion on the broken telephone, and why is this is nothing locally? This is something international. That's international happening in the fire rescue service. What do you think that happens, or what do you think that is? What is your take on that? I think it is a very strong part of human nature. I'll go with small sentences. Creo que es una gran parte de lo que es la naturaleza del ser humano. As a teacher, I studied pedagogics. We need to understand a lot psychology of people, but also if we want to teach adults, the learning styles of adults and motivations of adults. Szymon dice, yo he estudiado pedagogía y uno tiene que comprender, ¿no es cierto?, la metodología de la psicología detrás de cómo enseñar y cómo comprenden los adultos y cuáles son los factores que están detrás aquí. So, as a psychologist called Abraham Maslow identified the pyramid of human needs. After many years, we understand it may not always be a pyramid, but he was pretty accurate on the actual needs that are there. El psicólogo Abraham Maslow, ¿no es cierto?, él escribió el triángulo de las necesidades humanas. Bueno, después de bastantes años ahora hemos comprendido que quizás no necesariamente es un triángulo, pero él estaba bastante acertado, ¿no es cierto?, en la manera en que él ha descrito estos puntos. So
there's lower level needs, physical needs that we need to survive, and there's upper level needs, the psychological needs. Entonces tenemos los niveles básicos, que son los niveles físicos necesarios, ¿no es cierto? Y están los niveles de más arriba, que son los niveles mentales, los niveles psicológicos, ¿no es cierto?, que uno necesita cumplir. And one of the strongest human needs is the need to be accepted and the need to be recognized for some merit and also the need to belong. Y entonces uno de los más fuertes psicológicos son las necesidades humanas, es la necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser reconocido y la necesidad de no estar solo. When we combine that with the strong culture that every fire service has, because we have to admit it's a very strong culture, there is created a very specific mix. Cuando se combina eso con la cultura fuerte que tienen los servicios bomberos, que es una cultura muy fuerte, entonces eso se hace un mix bastante fuerte, por decirlo así, ¿no? And because we are dealing with a lot of difficult technical subjects, there is a tendency for people to put themselves on a pedestal, to create something that is original, because this is for them the strategy to get recognition. And I believe it's a very, in many cases, it's a very subconscious motivation. Entonces, quizás mucha gente que trabaja como instructores, etcétera, entonces quizás ven ese tipo de trabajos como una manera de agarrar reconocimiento, lo cual se hace, y puede ser una manera inconsciente, ¿no es cierto? And you mean, and of course you mean that this is a negative thing that leads to yeah. Negative, yes. Because people start coming up with things not necessarily for the need of the job, but for the need of their own elevation. Entonces se crean entonces cursos, se crean entonces procedimientos y todo, no por la necesidad del trabajo, sino que por la necesidad personal de tener ese reconocimiento. And they receive recognition like that. Y entonces uno recibe reconocimiento así, bastante rápido, ¿no es cierto? Inmediato. So that's my guess or my opinion on it. Quizás, bueno, esa es la opinión, dice, lo que él adivina o opina sobre el tema. We can also discuss how to combat this, but that's a very long discussion. Y también podemos discutir cómo combatir eso, pero es una muy larga, es otra charla larga. But if you know that the part of pedagogics relating to teaching adults, it's called andragogy. There is a lot of established knowledge on how to educate adults so that they want to learn. Hay toda una parte surgida que trata justamente de cómo educar a los adultos y es muy interesante. Y, bueno, I will say you recommend everyone to study that, and I will say the same. Y es algo que se recomienda, ¿no es cierto? Estudiar y comprender. Shall we move over to, let's see if we have any more questions. Sure. Una pregunta más, Tito. Son las 12:21 de la noche acá. El día ha sido una semana de trabajo con cursos de instructores donde yo también estuve participando con Szymon, con Jan, 12 horas al día, 5 días. Estamos un poquito muertos. Sí, pero podemos agarrar una pregunta más si hay. Sí, Roy, a ver, no sé cómo decirlo y que no suene mal. A ver, cuando desde Latinoamérica o Sudamérica vemos a Polonia, muchas veces vemos algo, no digo que nos sentimos muy identificados, pero sentimos que es un país un poco más parecido a nuestros países, tal vez más alcanzable. No vemos una Suiza, Suecia, Noruega, vemos un país un poco más cercano a nuestra realidad. Déjame traducir esa parte entonces, porque si no voy a... So, I'm just going to translate the first part of the introduction to the question. So, when we,
so Tito says, here in South America, we look at Poland, we see something. He means no ill in what he's saying. He sees something more recognizable, more achievable, more close to us than if we look at Sweden or some other country. That you see some characteristics that are similar in the culture and the way of doing stuff. Yeah, sigamos. Y yo veo, por ejemplo, que a diferencia de lo que ha pasado en Argentina, en Colombia, en Brasil, ellos tuvieron la oportunidad de ir a la fuente, ¿no? O sea, también he visto que han tenido acceso a referentes internacionales de primerísimo nivel, ¿no? He visto a Marro Sander, a Jean Rafael, a mucha gente, a muchos referentes internacionales de primerísimo nivel. Y además tuvieron la oportunidad, por lo que vi, de viajar a Suecia a tomar los conocimientos directamente de la fuente. En Latinoamérica, en Sudamérica, muchas veces se ha viajado a Inglaterra, a Francia o a Estados Unidos, pero nunca se ha viajado a la fuente, a tomar los conocimientos directamente de la fuente. ¿Qué opina él? ¿Cuál es su opinión de la escuela sueca de CFBT, de las técnicas aplicadas de la escuela sueca en sí? ¿Y por qué cree que muchas veces se desvirtúa cuando dice que eso tal vez queda desactualizado o hay nuevas técnicas? ¿Por qué cree que se hacen ese tipo de comentarios y cuál es su opinión de la escuela sueca en sí? So, but the difference with countries like Argentina, Brazil, Colombia, you've had an enormous amount of what we're seeing here is an enormous amount of contact with, the top of the people who are doing this in the world. You also had a chance to travel to Sweden, to travel to the source, if you will, of the knowledge. So the question is this: so there are people today that will say, well, there are new techniques, there are new stuff. The Swedish methodology or the Swedish school of learning is in the past, is in the back. So what is your take on that? Just first part is that I strongly believe I was humble enough to ask questions and never be afraid of being ridiculed. That's why I got in touch with all those people. Okay, la translatar. La primera parte de la respuesta es de que creo que yo fui lo humilde suficiente para hacer preguntas, para tirar las preguntas, y creo que eso ha sido que me ha llevado a poder poner en contacto con la gente, con esta gente, ¿no es cierto? Okay? And I'm saying this not to create a guru out of myself. I was fortunate enough that my seniors taught me this. And after many years, I see it as absolute value. So I encourage you to ask questions to all those people. They will answer. Nuevamente, no lo digo esto para ponerme ningún estatus de guru o nada. Fui enseñado así por mis mentores, por mis superiores, y realmente el consejo que les doy es de que hagan preguntas, y si ustedes hacen preguntas a esta gente, la gente van a tener respuesta. And to answer the original question, we will have better tools, but we also will have homes that make it more difficult to fight fires. But the fire phenomena will always stay the same. And in the 70s, those pioneers, Christer Giselson, Mats Rosander, they helped us to understand the principles of science that were already present, but we could not see them as a profession. Mm-hmm. And in that way, they never changed, and most likely will never change unless there will be a major disruption of the laws of physics and chemistry, which I'm not sure will happen any time before the universe ends. Puede ser que en el futuro hayan
nuevas técnicas y haya nuevos métodos. Pero lo que es la base de la ciencia del conocimiento del comportamiento de incendios, lo que fue creado, lo que fue básicamente explicado y propuesto de tal manera por los pioneros suecos, eso es algo que hasta el momento sigue siendo un constante. Y Szymon dice que cree que a menos de que haya una gran disrupción en las leyes de la física en el futuro, algo que no lo veo posible, que las leyes de lo que es la física y la química van a seguir siendo las mismas, el conocimiento sigue siendo vigente. And I can absolutely see that we are reinventing the wheel every 10, 20 or 30 years. Y una cosa que he visto aquí es de que cada 20, 30 años estamos reinventando la rueda. Sí, es muy cierto. La verdad que coincido plenamente. Roy, para despedirlo, si quiere decir unas palabras para despedir a la gente que nos ha estado siguiendo durante esta hora y media aproximadamente en la transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube, le dejo la palabra para que se despidan tanto él como vos. Final words to say goodbye for the people that have been following us for an hour and a half now. Szymon, Yeah, I'm very grateful for this opportunity. I'm sincerely hoping I was able to offer you something that will keep in your mind, perhaps in any way, enhance your thinking. And I strongly believe that honest humility is the best attempt to keep on developing. Y nuevamente, entonces repite las palabras anteriores de que cree que teniendo una humildad en la manera de seguir, ese es el camino para seguir y persistencia. I will give you a few words from myself here. I think you've done a fantastic job. I think that what Tito is saying is about Poland being a recognizable kind of culture, methods country for the South American countries. I think that's I see a value there because it shows what you have been able to achieve, which is amazing, Szymon. And I will say that if you can do it, they can do it as well, Yeah. because that's no problem. Así que mis palabras finales, Tito, es de que me quedo en tus palabras de que quizás para la gente de Sudamérica miren a Polonia como un país que se reconoce, ¿no es cierto? Donde está algo reconocible ahí en lo que es la cultura, la manera de ser. Entonces yo digo, bueno, lo que ha logrado Polonia en estos 10 años, básicamente, ha sido increíble y no a mucha falta de todo el trabajo y esfuerzo de lo que es Szymon. Y yo puedo decir que si Polonia lo puede hacer, también lo puede hacer Sudamérica. Así que con eso dejamos entonces el tema. Por supuesto, Szymon, muchísimas gracias y un honor total estar presente. Lo mismo yo, otra vez, Tito. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo la semana que viene, Roy, con Jean-Rafael. Así que, Szymon, un abrazo enorme a la distancia. Mil gracias por lo que hiciste por la Hermandad de Bomberos. Nuestro lema es sentirse parte de esta gran familia y creo que vos lo expresás muy bien. Te mando un fuerte abrazo hasta Polonia, Roy. Que descansen, los dejo tranquilos y voy a dejarlos un cachito de lado, así puedo despedir a la gente que nos siguió en vivo. Thank you, Szymon, so much from the heart. Thank you for being part of this family. In order to have you, and I'll be seeing Tito next week with Jean-Rafael, so that's going to be interesting. Gracias, Tito. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Good night. Good. Bueno, la verdad que, como les digo, para mí es una enorme alegría volver a hacer estas transmisiones en vivo, estas charlas técnicas, en esta oportunidad desde Polonia, increíble, ¿no? Lo que permite esta herramienta. A través de Facebook y YouTube hemos estado acompañando a miles de nuestros seguidores en toda Latinoamérica, así que, y en España.
Ellos estuvieron con nosotros en una clínica cerrada. Para algunas personas, la verdad que un esfuerzo enorme, porque estuvieron muchos días de entrenamiento, están realizando un curso CFBT en Polonia, así que un esfuerzo enorme de parte del instructor y de Roy, así que muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo, gracias a Roy por la traducción y a Szymon que ha estado con nosotros, allá son como las 12 de la noche. Así que nos vemos la semana que viene con Jean Rafael, que va a estar conectado también desde allá, con traducción simultánea de Roy. Sin él esto no sería posible. Y este material en video luego es material muy importante para la Hermandad de Bomberos, lo seccionamos y lo subimos a YouTube, a Facebook, porque creo que lo que dice el especialista es un aporte enorme a la formación de los bomberos latinoamericanos. Espero nos sigan a través de nuestras charlas técnicas en un futuro. En este octubre vamos a tener 2. Vamos a estar con Jean Rafael el 13 y con Cristian Fiegelis el 24, si no me equivoco, a través de Facebook y YouTube. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo pronto y siéntanse parte de esta gran familia, estén donde estén. Un fuerte abrazo.